Viste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. A los judíos que habían aceptado su enseñanza, les dijo Jesús: si se mantienen fieles a mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos dijeron: somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que llegaremos a ser libres? Jesús respondió: les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no puede quedarse siempre en la casa. El Hijo sí se queda para siempre. Por eso, si el Hijo los hace libres, serán libres de verdad, ya que son hijos de Abraham, pero son incapaces de aceptar mis palabras y por eso me buscan con intenciones de matarme. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al 42. La fe tiene su razón de ser, tiene su valor. La promesa de Jesús es que la verdad hará libre al ser humano. Si dice la verdad, vive según la verdad y logra encontrar la verdad. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 24 de marzo, año 2021. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. En ese capítulo 8, a partir del verso 31, Evangelio según San Juan, aprendemos dos ideas importantes para la vida cotidiana, que es la vida de la fe y es la vida de aprender a ser personas libres. ¿Cuánta falta hace este tema en cantidad de personas, comunidades, grupos, movimientos, religiones, hasta donde las personas pueden ser libres si no se ajustan a la verdad? ¿O cuántas personas viven esclavas de su propia manera de ser y de su propia manera de pensar? Todo ese capítulo 8 del Evangelio de San Juan es bien interesante, un discurso largo y amplio de Jesús de Nazaret para ir educando la gente antes de morir y antes de regresar a la casa de su Padre Celestial, para ir diciéndole a la humanidad cosas tan precisas, tan insabias, tan puntuales, que basta ponerlas en práctica para que den el resultado perfecto. Resultado perfecto: si se mantienen en mis palabras, ustedes serán mis discípulos. Esa es una palabra muy corta y tiene un verbo muy dinámico: ser fiel. Si usted se mantiene fiel, será mi discípulo. Esa es la clave, mantenerse fiel. Les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Otra frase cortica: la esclavitud está en el pecado, amarrarse al pecado, como decía Anthony de Melo, el jesuita de la India. También dice otra frase el maestro bien cortica: nuestro padre Abraham, dijeron ellos. Jesús les dice: si fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hace. Pero ustedes me buscan es para matarme. Les digo la verdad en la cara. Entonces, si ustedes fueran hijos de Abraham, no estarían siendo como hipócritas conmigo. Otra frase cortica. Es interesante el tema para hoy, miércoles de San José, según el año de San José, que inauguró ya el Papa Francisco. El Papa Francisco aborda este tema desde la grandeza del padre Abraham y lo coloca él como ejemplo porque en la Biblia Abraham es el padre de la fe y ha sido capaz de ser feliz, dice el Papa Francisco, porque tenía fe. Se ha hecho justo porque fue una persona de fe. El problema de los judíos que no podían entender las enseñanzas del maestro de Nazaret, el problema más serio de los judíos, dice el Papa Francisco, que eran doctores de la ley pero no tenían fe.
habían perdido la ley, porque el centro de la ley se supone que es el amor. El judío no tiene el amor en el centro de la ley. La ley por la ley, el rigorismo para tratar a las demás personas. La fe, dice el Papa, solo tiene valor si se coloca en la palabra de Dios. Entonces la verdadera fe tiene que ser perseverantes. Si ustedes permanecen en mi palabra. Y la prueba de que la fe de un ser humano es auténtica se demuestra en que la persona permanece en la palabra. Oigan esa frase del Papa Francisco. La prueba de que la fe es auténtica en una persona se demuestra por la permanencia en la palabra. Creer en Jesús de Nazaret entonces implica entrar en una relación de ser discípulos de Jesús de Nazaret. Ser discípulos de Jesús de Nazaret. El problema del judaísmo era que creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al ser humano. Toda persona que cumpla rigurosamente la ley como está escrita en el papel, entonces será una persona libre. Y por esa razón, entonces, algunos gobernantes judíos miraban con desprecio a los demás que son el pueblo y les decían, esta gente que no sabe la ley, entonces está totalmente equivocada. Sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que haría libre a una persona, no tanto la ley y el rigorismo de la ley. La verdad es Cristo mismo. ¿Quién es la verdad? Sería como la pregunta. ¿Dónde está la verdad? Y la respuesta correcta a la verdad es Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cómo evitamos entonces ser esclavos para poder vivir según la fe y según la ley de Dios? Y la respuesta la da el jesuita Anthony de Melo, que decía que en cualquier momento que se renuncia a algo, la persona se amarra a lo que renunció. Es decir, le está dando al mismo tiempo el poder que está usando para luchar contra él. ¿Qué recomienda? No renunciar, nos insiste a través de él de encontrar el valor, solo en valor de la que significa la verdad y la importancia de la verdad. Cuando una vida está entendiendo que cuál es la verdad, acéptela, no renuncie a la verdad, es lo que dice Antonio Di Melo, porque si usted renuncia a la verdad, se hace esclavo como ser humano, dice Antonio Di Melo. Cuando en la vida se ha tenido una experiencia verdaderamente de Jesús como el enviado de Dios, no lo va a entender. Terminó todos los 3 años de ministerio de Jesús de Nazaret y cantidad de judíos siguieron sin entenderlo porque no pudieron vivir la fe de acuerdo a una verdad y de acuerdo a la libertad. Hay un verbo que es dinámico y es bastante clave, que es el verbo perseverar. Lo utiliza Jesús de Nazaret y utiliza ese verbo para decir que si la persona persevera en su palabra, entonces conocerá la verdad y la verdad lo hará una persona libre. Jesús entonces une la libertad a la fe y en él a su mensaje. Es decir, que la buena nueva se preocupa de una verdad. Dice que el amor es el camino real para una vida libre y plena. La persona que ama es una persona muy libre porque encontró la verdad. Jesucristo como que destaca la importancia de perseverar en la palabra para entender la verdad y vivir en la libertad. Ser libre, ¿qué podría entonces significar? Habría que entrar a definir que todo el que vive en el pecado es un esclavo del pecado. Y el mayor pecado es no aceptarlo ¿a quién? A Jesús, al Hijo de Dios. Rechazar a Dios es el mayor pecado que pueda tener una persona porque se queda propiamente en la esclavitud y se pierde de la libertad. San Juan Pablo II, en su primera carta encíclica, escrita un 4 de marzo del año 1979, el Santo Padre decía en esa carta, Redentor hominis, la redención del hombre, como a propósito de esa carta, como que Jesucristo dice, el Papa sale al encuentro del hombre para ofrecerle la libertad. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad lo va a hacer a usted una persona libre. El día que usted conozca la verdad,
Decía San Juan Pablo II la exigencia de una relación honesta con respecto a la verdad como condición de una auténtica libertad y la advertencia de que se evite cualquier libertad aparente, superficial, es la verdad sobre el hombre, es la verdad sobre el mundo, es la verdad de quién es Cristo y quién es Dios para la persona. Es decir, hay que empezar un proceso de liberación, decía el Papa San Juan Pablo II, aprovechando esa carta de San Pablo a los Gálatas y en ese capítulo 5, verso 1, decir, para ser libre nos libertó Cristo. La liberación es una liberación traída por Cristo y decía San Pablo, ustedes eran esclavos, habían obedecido de corazón aquel modelo de doctrina, que fueron entregados y liberados del pecado, se han hecho esclavos de la justicia. Así San Pablo habla de una verdad y de una libertad como un don, como una gracia, como un deber fundamental de todo cristiano que ha recibido el don de vivir según la fe en la verdad de la perseverancia de la palabra de Dios. La fe entonces sí tiene su razón de ser, es decir, la fe tiene su razón de ser cuando se vive según la palabra y se sostiene y se persevera en la verdad y en la libertad de los hijos de Dios. La singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos